En Mega Noticias Alerta queremos conversar con la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, para hablar sobre la evolución de la pandemia y las medidas sanitarias vigentes en el país. ¿Cómo está usted? Gracias por su tiempo, subsecretaria. Hola José Luis, muy buenos días. Buenos días, sabemos que está extraordinariamente ocupada. Obviamente que ha sido un trabajo muy intenso durante este año y más de pandemia. Queríamos preguntarle primero que todo, ¿cómo podemos evaluar la situación actual de estabilidad dentro de su gravedad, como dicen los médicos, estable dentro de su gravedad, o hay alguna leve mejoría porque la positividad se ha mantenido en torno, los últimos días, por lo menos entre el 8 y el 10%, lejos de ese 15% que tuvimos hace algunas semanas atrás, que nos tenía todos medio asustados? ¿Cómo lo calificaría usted? Bueno, yo hoy día, de hecho, me encuentro en la región de Coquimbo, porque sabemos que las comunas de Coquimbo, La Serena, han avanzado a la etapa de transición, porque ellos han tenido un aumento, una mejoría sostenida en las últimas 3 semanas, y por eso me encuentro aquí fortaleciendo principalmente la estrategia de testeo, de trazabilidad, de aislamiento, inaugurando una residencia sanitaria y fortaleciendo el test de antígeno. En relación a la situación epidemiológica del país, en general, nosotros hemos visto que hay algunas comunas que han avanzado positivamente en las últimas semanas. En términos generales, hemos visto algunas comunas, particularmente del sur, como en la región del Biobío, en la región de los lagos, también algunas comunas de la región de los ríos. Vemos también en la región metropolitana algunas de las comunas que han disminuido sus casos, que ha mejorado su positividad y, por lo tanto, en la última semana hemos visto estos números, en general, estos parámetros epidemiológicos avanzar positivamente. Tenemos que ser tremendamente cuidadosos, tenemos que ser muy precavidos, porque sabemos que estamos en una pandemia, que todavía la situación del país es compleja. Estamos teniendo alrededor de 5.000, 6.000, hemos llegado a 7.000 casos, que probablemente podemos llegar el día de mañana. Sabemos que los días lunes, martes y miércoles el número de exámenes refleja lo del fin de semana. Por lo tanto, tenemos que ir evaluando la media móvil 7 días para atrás. Es decir, esta semana hemos visto un avance positivo, pero tenemos que ser muy cuidadosos. Esperamos seguir así. Quiero recordar, José Luis, que tenemos un porcentaje importante de nuestro país todavía en cuarentena. Cerca del 90% de las personas todavía se encuentran en la etapa más restrictiva del plan paso a paso, que es la cuarentena, y esperamos también que la vacunación, estos dos procesos de restricciones de movilidad, más la vacunación, está teniendo buenos resultados, produzca un efecto y sigamos avanzando en las próximas semanas. ¿Cuándo deberíamos percibir los buenos resultados de la vacunación, que ya van estamos apuntando ya a los 8 millones de vacunados, o sea, van 7.700.000 y un poco más, pero me refiero que ya con segunda dosis, al menos el 70% de ellos la tiene. Estos resultados traducidos en cifras y traducidos en lo que es lo más importante, en las camas UCI, ¿debiera tener un reflejo cuándo, cree usted, subsecretaria? Lo que nosotros hemos visto en términos generales y los resultados que mostró el estudio que mostramos hace unas semanas atrás, realizado en el Ministerio de Salud, donde mostró el doctor Rafael Araoz, es que en general se ve buenos resultados principalmente en las camas UCI, en las hospitalizaciones y también en los sintomáticos. Nosotros de aquí a fines de abril vamos a tener la población más de 50 años vacunada con las 2 dosis y 14 días después. Y lo que estamos viendo hoy día, que se ve reflejado en las hospitalizaciones UCI, que las personas que más se están hospitalizando son las personas más jóvenes, que son... Claro. Y ahí pueden haber 2 variables. Uno, obviamente, el proceso de vacunación, que se partió con las personas mayores, pero también las medidas de autocuidado. En general, las personas mayores se cuidan más. Por lo tanto, es el conjunto de medidas de salud pública. La vacunación es un pilar más dentro de todas estas otras medidas de salud pública, como son el testeo, el aislamiento, también las cuarentenas que hemos implementado. Quiero recordar que tenemos un toque de queda que es a las 9 de la noche. Por lo tanto, el conjunto de estas medidas esperamos que se vean reflejados en las próximas semanas para poder ir avanzando muy de a poco, muy paulatinamente en este paso a paso en más comunas. ¿Y los pacientes UCI siguen creciendo o se mantienen dentro de un rango?
Lo que nosotros hemos visto en los últimos días particularmente, en general, es que todavía tenemos una ocupación de camas de 95, de 96% Ya, a alta. nivel nacional. Tenemos más de 4.300 camas disponibles, por lo tanto, yo creo que todavía tenemos un sistema sanitario desde el punto de vista de camas UCI que está altamente demandado. Por lo tanto, y en general en las camas UCI se ven al menos 2 o 3 semanas después de los casos. Por lo tanto, probablemente vamos a seguir esta semana y la próxima semana con una demanda de camas UCI importante. Tenemos que ir evaluando cómo va la pandemia, los números de casos. El subsecretario de redes asistenciales lleva un seguimiento importante, todos los días muestra cómo ha ido incrementando el número de camas disponibles, pero obviamente todavía tenemos una ocupación importante de camas que exige mantener todas estas medidas restrictivas para poder disminuir los casos. Los más peligrosos son los asintomáticos, doctora. Ustedes lo han dicho hasta el cansancio desde el punto de vista de que pueden circular, digamos, sin saber que están contagiados y evidentemente eso es un problema. Ustedes han implementado una estrategia de salida, de búsqueda activa de casos, es decir, salir a la calle a buscar a los infectados y lo han hecho con PCR, que sabemos que se demora 24, 48 horas, dependiendo de la disponibilidad del laboratorio, etcétera, pero también está esta prueba del antígeno. ¿Por qué no nos explica cuál es la diferencia y cuál es la eficacia también respecto del examen de PCR versus el examen del antígeno, digamos? Sí, la búsqueda activa de este caso es una de las pilares más importantes porque sabemos que 1/3 de los casos que nosotros todos los días decimos y hemos detectado son asintomáticos, son personas que no saben porque no tienen síntomas y se fueron a testear. En general, hoy día esa búsqueda activa de casos la hacemos en lugares donde sabemos que principalmente hay una alta incidencia por los mapas de calor que nosotros estamos viendo. Con respecto al test de antígeno, tiene una mucho mayor sensibilidad en las personas que son sintomáticas, que tienen síntomas, que tienen tos, que tienen fiebre, y por eso ya lo hemos instaurado en todas las regiones de nuestro país, en la atención primaria, en algunos servicios de urgencia. Pero también estamos con esta búsqueda de casos, activa de casos con test de antígeno, principalmente en aquellos lugares donde sabemos que hay una alta positividad. Y ahí estamos haciendo lo que hemos llamado operaciones rastrillo, es decir, salimos a buscar en esos lugares donde hay una alta positividad para encontrar todos los casos positivos. ¿Y cuál es la ventaja del test de antígeno? Que el resultado está en 15 a 30 minutos Claro. y se hace inmediatamente la trazabilidad. Es decir, se le pregunta a las personas con quién ha estado, quiénes son sus contactos estrechos, dónde se podría haber contagiado, eso es la trazabilidad retrospectiva, y se indica el aislamiento inmediatamente, ojalá en una residencia sanitaria que sabemos que es el lugar más efectivo. Por lo tanto, el test de antígeno tiene la ventaja del resultado inmediato cuando sale positivo, pero además que el proceso de trazabilidad y aislamiento se hace en forma inmediata y permite obviamente oportunamente aislar a las personas. Claro, porque una persona se hace un examen de PCR y se va para la casa de vuelta, se sube a la micro, llega, está con la familia, en cambio si en 15 minutos tiene el resultado, ahí mismo se puede aislar y se puede trazar. Claro, resulta bastante lógico, digamos. Y por eso es tan importante que nosotros decimos que cuando las personas son un caso sospechoso, que tienen síntomas, tienen fiebre, mientras esperan el resultado del examen, es importante que esa persona se mantenga aislada de su familia, de sus seres queridos, si está en su casa, que ocupe mascarilla, que esté en un lugar ventilado, porque mientras esté esperando el resultado, hay que pensar que podría ser un caso positivo y por lo tanto podría seguir contagiando. Cuando nosotros analizamos los brotes, nosotros hacemos un análisis de brote toda la semana, vemos hoy día que más de un 85% de los brotes que encontramos son familiares, son intradomiciliarios, nos contagiamos en la casa, con la familia, con las personas que nosotros nos rodeamos. Por eso es tan importante el aislamiento cuando yo tengo síntomas. Doctora, bueno, lo que usted ha dicho lo repiten muchos especialistas, ¿no? Que esta cosa de que de repente uno se arranca a ver a los parientes y ahí se producen contagios, digamos, en reuniones sociales más que en otros sitios. Eso evidentemente los haría a ustedes evaluar, por ejemplo, cuál es la situación del plan paso a paso, si se puede ir modificando, digamos, la dureza, por ejemplo, de la fase 2.
Hoy día, la fase 2, quiero recordar que el aforo de la fase 2, desde el punto de vista de reuniones sociales, familiares, son 5 personas. Es decir, si en una familia viven 4 personas, podría ir a visitarlo una persona. Y si viven 5, no podría recibir visitas. Y no solamente el número del aforo, sino que es importante de cómo yo hago esa actividad. Siempre preferir estar afuera, aunque esté conviviendo con las personas que estoy en mi casa viviendo. Porque cuando yo voy afuera, las personas trabajan, obviamente pueden contagiarse. Entonces, siempre estar ojalá afuera. Si no puedo estar afuera, siempre estar en un lugar preferentemente ventilado, con las ventanas abiertas, ojalá siempre con mascarilla. Es difícil, yo sé que es difícil estar en la casa con mascarilla cuando uno está con su familia, pero hay que pensar que uno puede estar en un riesgo de contagio y por lo tanto tratar de en la casa, que cuando estamos con nuestra familia, que no se nos olvide el COVID. En general, nosotros lo hemos dicho, mantenemos la mascarilla en la calle o cuando estamos trabajando o cuando estamos en algún lugar, pero llegamos a nuestra casa y se nos olvida. Claro. Y por eso es ahí donde muchas veces nos contagiamos y es ahí donde más debemos cuidarnos para cuidarnos nosotros y obviamente cuidar a nuestra familia, que sabemos que podemos exponerlos a ellos un contagio. Doctora, la quiero llevar al tema de la vacunación. ¿Cuándo va a comenzar el proceso con AstraZeneca? Bueno, nosotros con respecto a AstraZeneca, varias cosas. Uno, sabemos que ya está aprobada la vacuna AstraZeneca en Chile. 2, el Instituto de Salud Pública hace pocos días atrás sacó un comunicado quién es la población objetivo que puede vacunarse, que son principalmente los hombres y las mujeres mayores de 55 años. Nosotros esperamos tener la vacuna AstraZeneca durante esta semana, a fines de esta semana, y una vez que las vacunas estén en Chile, vamos a partir con el proceso de vacunación. Esperamos la próxima semana para poder vacunar a esta población objetivo principalmente, de acuerdo a lo que el Plan Nacional de Inmunizaciones está trabajando en su protocolo. Va a ser dirigido a los hombres porque sabemos que es esa población que no tiene riesgo de enfermarse, principalmente los hombres más jóvenes en la medida que vayamos avanzando en la edad. Las personas mayores de 48 años en general deberían estar todas vacunadas, o al menos un 80%, por lo tanto va a ser el público objetivo en hombres, que es donde la vacuna hoy día es segura. O sea, principalmente se va a enfocar esta vacuna en hombres por el hecho de que ya el calendario de vacunación nos tiene por los 48 años y como está aprobada solo para la mayoría de 55 en el caso de las mujeres. ¿Cómo se trabaja esto? ¿Hay desconfianza en esa vacuna? Porque la verdad es que con todo lo que ha sonado en el mundo, más que el ISP limita en el caso de las mujeres por una situación preventiva, obviamente, sobre las mujeres mayores de 55 años. ¿Hay desconfianza en la vacuna AstraZeneca? A ver, nosotros hemos sido tremendamente rigurosos en transparentar, en decir cómo es la aprobación de las vacunas. El Instituto de Salud Pública, el ente regulador, que hace un análisis profundo de toda la información de las vacunas cuando sean aprobadas en nuestro país y también de la evidencia nueva que va saliendo. Y es por eso que el Instituto de Salud Pública hizo un análisis de acuerdo a la evidencia que sacó principalmente la EMA, ¿no es cierto?, en Europa, en relación a que hubo un grupo de mujeres, muy pocas, quiero decir que el número de personas que tuvo este riesgo de trombo fueron muy pocas, pero a pesar de eso está tomando estos resguardos de indicar la vacuna en los hombres, porque no han habido en los hombres este riesgo. Por lo tanto, nosotros cuando implementamos cualquier medida sanitaria como es la vacunación, el Instituto de Salud Pública es el ente rector que hace un análisis profundo. Por lo tanto, yo quiero darle la confianza a las personas que la vacuna AstraZeneca se ha puesto en millones de personas en Europa, están tomando estos resguardos y nosotros estamos tomando estos resguardos en función de la nueva evidencia científica que ha ido apareciendo y las recomendaciones que ha hecho el Instituto de Salud Pública. Experto, muy breve, subsecretaria, yo sé que usted tiene una agenda apretadísima y que ha sido muy gentil de recibirnos. Mire, dos cositas. Expertos, algunos han planteado modificar el plan paso a paso, eso primeramente. Y segundo, también han recomendado a algunos ampliar el grupo etario para la vacunación. A ver, con respecto a la segunda pregunta de la vacunación, nosotros vamos a seguir ampliando el calendario de vacunación
en base a la disponibilidad de las vacunas en nuestro país. Y por eso hemos ido avanzando con las edades. A partir de mañana ya tenemos personas de 47 años, de acuerdo a la disponibilidad de vacunas, y también todas las segundas dosis para aquellas personas que le corresponden sus segundas dosis. Porque aquí hay que ser muy claro que las personas no están totalmente protegidas contra el coronavirus, al menos con estas vacunas cuando tengan completado sus 2 dosis de vacunación. Por lo tanto, tenemos que completar esas 2 dosis de vacunación. Esas vacunas están aseguradas. En la medida que vayan llegando más vacunas a nuestro país, tener disponibilidad de las vacunas, vamos a seguir ampliando este calendario de vacunación en las edades que van correspondiendo. Nosotros ya sabemos que AstraZeneca van a llegar en estos días. Hoy día llegaron vacunas de Pfizer, hace unos días atrás llegaron vacunas de Sinovac, y en la medida que sigan llegando vacunas, nosotros vamos a ampliar este calendario de vacunación para poder ir dándole esa seguridad a las personas que cuenten con su primera y su segunda dosis. En relación al plan paso a paso, nosotros analizamos todos los días y semanalmente, analizamos cuáles son aquellas medidas del plan paso a paso que se pueden, ¿no es cierto?, mirar y evaluar en función de la pandemia que estamos viviendo. Doctora Paula Daza, 1.000.000 de gracias por su tiempo para conversar con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias, José Luis, que esté muy bien. Que esté muy bien.